Uno de los coritos que hizo cantar Eduardo decía, tú eres escudo alrededor de mí, ¿no? Y bueno, hay un pasaje que vamos a hablar, ese es un salmo, ¿verdad? Ese es un salmo. Bueno, y hay otro salmo que vamos a mencionar. Bueno, yo traje en esta mañana un mensaje sobre la luz, ¿sí? Porque la Biblia habla de la luz, sobre todo el apóstol Juan, ¿no? Que tiene algunas cosas que son como de él, como decir, llamar a Jesús la luz del mundo, bueno, Dios es amor, la verdad, ¿no? Yo soy la verdad, el camino, la vida, esas definiciones que también después dice el verbo de Dios, cosas que, bueno, el Cordero, son nombres singulares que da el apóstol Juan. En el capítulo 1 de Juan hay 7 nombres que se recibe el Señor que son un poco característicos de él. Pero primero la Biblia dice que Dios es luz. Yo traje, les di unas imágenes acá a los chicos para que puedan poner así ustedes recuerdan las imágenes, dicen que se recuerdan mucho más que las palabras, ¿no? Y vamos a leer ahí en un escrito de Juan, en Primera Juan, en 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y podemos preguntarnos, ¿qué significa más exactamente que Dios es luz? Bueno, acá Newton fue uno de los que investigó primero la luz, ¿no? Que la luz blanca se descompone en colores con el prisma, pero después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero en la Biblia hay un contraste grande entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, ¿no? Porque dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces Dios es completamente luminoso. Algunos autores dicen que significa que es santo, que es justo, que es puro, ¿no? Que entonces en él no hay ningún tipo de maldad, ni tampoco ningún tipo de mentira. Eh, Cuando la Biblia nos habla a nosotros acerca de esto, como para aplicarlo, en 2 Corintios 6, ¿no? Vamos a leer algunos pasajes hoy. 14, 15 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. En realidad, donde hay luz no hay oscuridad, ¿no? Físicamente, por ejemplo, acá prendemos la luz, la oscuridad desaparece. Si apagamos la luz, aparece la oscuridad y la luz desaparece. O sea que no son cosas que conviven en el mundo físico, pero tampoco en lo espiritual. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que es uno de los nombres del diablo, ¿no? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios somos nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo también, ¿no? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo, etcétera. Bueno, así que podríamos decir que significa que en Dios entonces no hay maldad. También la luz nos permite descubrir la realidad. Hay algunas cosas interesantes que tienen que ver con prejuicios que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo todavía no logré convencer a Geraldine de que las cosas no tienen un color, que el color está dado por la luz. Pero acá dice, mire, yo voy a leer, para que no vea que lo inventé yo. La dispersión de la luz por medio del prisma demostró, además, que el color está en la luz y no en los objetos. Pero si yo me compré no sé, una campera roja, es mentira, no es roja la campera. Lo que le hace ver roja es la luz blanca, porque si le pongo una luz azul se ve de otro tono, o roja de otro tono. Y eso es muy interesante para comprender que Dios es luz, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que nosotros le damos color a las cosas, que nosotros somos los importantes. Pero en realidad Dios es el importante, el que puede hacer que demos colores diferentes. Lo que pasa, según lo que yo leí, es que el objeto rechaza de la luz blanca un color, que es el que refleja, y todos los demás los absorbe. Entonces, cuando vemos algo rojo es porque ese color rechaza ese componente de la luz y lo refleja. Los demás colores los absorbe. Eh, También, bueno, entonces dijimos que la luz es el revelador de la verdad. Y vamos a leer ya en Efesios 5:13.
Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Desde el 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No dice que en otro tiempo estábamos en las tinieblas, sino que nosotros mismos éramos tinieblas. Nuestra vida era parte de las tinieblas. Todo lo que hacíamos era tenebroso, ¿no? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Acá hay un resumen, ¿no? Que, bueno, en Gálatas están todos enumerados, el fruto del Espíritu, o todas las virtudes del fruto del Espíritu. Pero acá dice bondad, justicia y verdad. Son tres cosas que resumen, ¿eh? Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, es obra del Espíritu de Dios en nosotros. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Eh, Después vamos a hablar un poquito más qué puede significar las tinieblas, qué cosas serían, ¿no? Eh, Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lo importante es ver que lo que es de las tinieblas se hace en secreto. Cuando uno quiere portarse mal, normalmente trata de ocultarse, de que no se den cuenta de que es uno, o se viste de otra forma, o se tapa la cara, o se esconde en su habitación, o apaga la luz, o algo así, ¿verdad? Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Así que Dios es el que manifiesta las cosas, tanto en el presente como en el futuro. Dios revelará las obras de todos los hombres, ninguna quedará oculto y nada está oculto ante sus ojos. Podemos ocultar por un tiempo nuestra conducta delante de otras personas, pero no delante de Dios. Él lo sabe todo y lo ve todo. Por lo cual dice, y acá hay como una canción, ¿no? Que está buena, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿eh? Así que después vamos a hablar más adelante, pero esta es nuestra misión de alumbrar también. La luz también nos habla de algo que es inaccesible. Porque, por ejemplo, acá en este libro, bueno, yo lo leía cuando era chico, dice, no existe hasta el presente una explicación completamente satisfactoria sobre la naturaleza de la luz. Porque los científicos se han peleado si era una onda, si eran partículas, y sin fotones, no sé qué, y todavía no hay una definición exacta. Hay investigaciones, pero la naturaleza exacta de la luz no se puede descubrir. También sabemos que viaja más o menos a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? O sea, algo que no podemos imaginar. Por eso antes se creía que no viajaba, que estaba siempre ahí, pero se sabe que viaja. Y las estrellas entonces se cuentan en años luz, lo que tarda un año, digamos, en la luz en viajar un año, 300.000 kilómetros por segundo, por la distancia que tienen. ¿Cómo hizo Dios que la luz de las estrellas lleguen hasta acá, que no son tan antiguas según nuestra posición? Es porque Dios hizo ya las cosas con edad. Hizo que la luz llegara a tiempo acá cuando hizo las estrellas. Así como creó un hombre adulto, ¿no? No creó un hombre que después tenía que crecer, etc. Es una pregunta que a veces nos hacen. Pero en 1 Timoteo 6:16 habla de esto de que la luz es inaccesible. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hay una comparación que podemos hacer con el sol, ¿no? Nosotros no podemos irnos a vivir al sol, creo que todavía no lo han intentado, a la luna fueron, pero quieren ir a Marte, pero al sol a nadie se le ocurre. Bueno, nadie puede ir hasta allá, ni siquiera podemos mirarlo de frente al sol, ¿verdad? Cuando está brillando nos ponemos unos lentes o lo tapamos, pero sin el sol no veríamos nada. Entonces así es Dios también, Él descubre todas las cosas, pero Él es algo que no podemos comprender totalmente, ni mirarlo totalmente. Dice que nadie lo pudo ver, ninguno lo verá, porque la esencia de Dios es espíritu y el espíritu es invisible. A pesar de eso, también la Biblia afirma de que en algunos momentos algunas personas vieron a Dios, ¿no? En Génesis 32:30, en Éxodo 24, dice que fueron y vieron en un enlosado y vieron a Jehová Dios, ¿no? Los ancianos de Israel. Pero son teofanías, o sea, manifestaciones visibles de lo que es Dios, pero su esencia no se puede ver realmente, ¿no? Porque también lo dice Juan 1:18, pero hay algo interesante que nos va a introducir en la segunda parte de nuestro mensaje. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque así como la Biblia afirma que Cristo, que Dios es luz, también dice que Jesús es luz, ¿eh?
Pero antes quería leer esto de que Dios es el sol. Hay un solo versículo en la Biblia que dice que Dios es como el sol. En el Salmo 84:11. Porque claro, en ese tiempo había muchas naciones, civilizaciones que adoraban al sol, ¿no? Entonces, por eso no está muy comparado. Pero acá dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, como habíamos cantado. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Bueno, acá hay cosas que se pueden comparar, ¿no? Dios es un sol, quiere decir que guía, ¿no? Que es escudo que protege, porque el escudo es para protección. Pero también dice que dará gracia y gloria. Gracia en esta vida, gloria en la futura, ¿sí? Perdón y también honor. Y dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea que su gracia también depende de nuestro comportamiento, no para la salvación, pero sí para las bendiciones. Entonces ahora sí vamos a ir a Juan 8:12, donde el Señor mismo afirma que Él es la luz del mundo. Juan 8:12. Ahora podemos poner la segunda imagen, si quieren. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como dijimos, el Señor es el que da a conocer a Dios en su forma más completa. Porque hay otras maneras de conocer a Dios, antes, digamos, de conocer a Jesucristo, que por ejemplo a través de la creación. Este es un dibujo que hice yo, porque estoy inspirado en la semana, y entonces dibujo. Bueno, es una representación de Jesús, ¿no? Con un sol atrás. Y bueno, vamos a ver entonces en Romanos 1:19 y 20. Dice que Dios se reveló también de otras formas, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, dijimos que Dios es invisible, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Acá, bueno, Pablo habla de los paganos, ¿no? En esta primera parte, que los paganos no tienen justificación ante Dios porque es evidente que Dios existe porque está el mundo, la creación, ¿sí? Que es una evidencia de que alguien hizo las cosas, no solamente porque están bien hechas, sino también porque tienen un sentido y porque tienen belleza, ¿no? Y que muestran que Dios existe, pero aparte el carácter de Dios, ¿no? Que es un Dios bondadoso, que de la naturaleza podemos tomar todo lo que necesitamos, que nos alumbra con el sol, nos da fresco, nos da calor, las estaciones y tantas cosas que hay en la naturaleza que permiten que vivamos. Así que muchas personas niegan, incluso que no son paganos, ¿no? Ateos, por ejemplo, que niegan la existencia de Dios. Pero hay una primera revelación, pero también después de una revelación más específica a lo largo de la historia, que es la escritura, la revelación en la Biblia. Vamos a leer solamente un versículo en Salmo 119. Salmo 119:18 es un salmo que habla todo de la Biblia, ¿sí? Todo de las maravillas de la Biblia o de la revelación bíblica, que es la Biblia. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así que a través de la revelación bíblica también podemos conocer a Dios. Pero la manifestación más clara de Dios es la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de la creación podemos conocer su poder, su deidad, que acá no quiere decir que su existencia, sino sus capacidades como Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su santidad, su justicia, su bondad. Pero también podemos conocer su pensamiento a través de las escrituras. Pero ¿cuándo conocemos realmente a una persona? En nuestra experiencia cotidiana. Puede ser que conozcamos sus talentos, ¿no? Y lo admiremos. Digo, bueno, este sabe de esto, hace esto bien, ¿no? Tocaba bien el piano, canta, ¿no? Como Matías, por ejemplo, ¿no? Conocemos sus talentos. Pero después podemos conocer sus pensamientos también. ¿Qué piensa? Si tenemos una amistad un poco más profunda, ¿qué piensa acerca de la vida, del futuro, de la política, de lo que sea? Pero conocemos más profundamente a una persona cuando entablamos una relación
de amor con esa persona, ¿no? Por eso, el matrimonio es una expresión alta del amor porque es algo que dura, para los planes de Dios, toda la vida. Entonces las personas se van conociendo cada vez más, ¿no? Todos los días descubrimos algo nuevo en esa persona, buenas o malas, pero descubrimos. Entonces hay que amar también todo como es la otra persona durante toda la vida y acompañarla en los diferentes momentos y edades y circunstancias, ¿no? Como decían, cuando se casaban, no sé si siguen en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, ¿no? Entonces conocemos verdaderamente a Dios cuando conocemos a Cristo porque conocemos su amor por nosotros. Entonces vamos a leer ahí en 1 Juan, que es un pasaje muy famoso también, en el capítulo 4, del 8 al 10. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Algunos comentaristas tenemos acá atrás, ¿no? Dios es amor. Algunos comentaristas dicen que esta expresión es la expresión más sublime que se ha escrito en cualquier lenguaje humano, que no podríamos llegar a comprender en su más, digamos, amplio significado nunca. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Entonces acá habla de 3 momentos, se mostró en pasado, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que, ¿cuándo conocemos verdaderamente a Dios? Cuando conocemos a Jesucristo y entendemos que Él nos amó. Como decía una canción, primero nos amó, ¿no? Él primero nos amó. Y entonces, ¿quién nos ama tanto? Nadie. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación podemos leer para entender un poco más en Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Acá la palabra expiar es la explicación de propiciar, ¿no? O hacer propicio a Dios significa quitar la ira que Dios tenía sobre nuestros pecados. Dios está irado por causa de nuestros pecados y nosotros somos enemigos de Él, pero la sangre de Cristo hace que Él sea propicio, así que esté a favor nuestro, a favor. Algunos dicen que amar es estar en pro de la persona, no en contra, en pro de la persona, ¿no? Pro significa mover hacia adelante. Entonces Dios ahora está a favor. Gracias a la obra de Cristo, Dios puede mostrarnos ese amor y en la medida que recibamos la obra de Cristo, entonces nuestros pecados son quitados, ¿sí? Eso significa expiar, quitar el pecado, sacarlo de la vista. El que realmente conoce a Dios posee la luz de la vida. Vamos a leer en Juan 1:4. Ahí, bueno, siempre estamos con Juan porque dijimos que él es el que usa estas expresiones. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Acá hay una relación entre la luz y la vida. Algunos dicen que, bueno, Jesús le dio a todas las personas la capacidad de vivir, por supuesto, porque dice antes que sin él ninguna de las cosas existen. Y la palabra vida acá es la palabra zoe, con Z, ¿no? Que significa vidas, o sea, significa vida física y vida espiritual. Esa vida que estaba en Dios, a través de Cristo, la recibimos nosotros. Vieron que cuando Dios crea a Adán, no dice que, y dijo Dios, ¿no? Y sean las aves, los monstruos marinos, y no, sino que él dice que le dio su propio aliento. Le dio aliento de vida, dice el Génesis. Entonces, la vida física y espiritual la tenemos gracias a Dios. Pero también tenemos algo más que es la luz, que podemos entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y ahí podemos tener verdadera vida espiritual. Porque las personas que solamente tienen vida física también tienen una vida espiritual, pero que está como muerta, dormida. No pueden comprender, ¿no?, lo que Dios hizo por ellos. No pueden tener esta relación personal que tenemos con Dios.
Es la revelación interior que ilumina la razón y guía a la verdad. ¿Eh? También el Señor nos ha dejado a alguien especial, a las personas que le hemos recibido, que nos guía a la verdad. Dijimos que la luz tiene que ver con la bondad, la verdad, la justicia, ¿no? Que sin la luz no podemos comprender nada. Y cuando estábamos en las tinieblas, no podíamos comprender la realidad, ¿no? Eh, es decir, todo era un poco incomprensible para nosotros, el futuro, el pasado, ¿no? Incluso el sentido de nuestra vida. Pero cuando venimos a Jesucristo, Él alumbra todas estas cosas y nos da a alguien que nos va a guiar a lo largo de la vida, que es el Espíritu Santo, que mora ahora en todas las personas que creen. ¿Eh? Entonces, en el 16:13 de Juan siempre, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué interesante es que, bueno, que Él iba a revelar, esto está dicho a los apóstoles, ¿no? Toda la verdad necesaria para el crecimiento de la iglesia y de los creyentes a lo largo de la historia, que está en las Escrituras. Y que Él no va a hablar lo que a Él le parece, sino hablará lo que Dios le dice, ¿no? Un ejemplo de nosotros, no podemos hablar lo que a nosotros nos parece, nuestras ideas, a mí me parece esto, me parece aquello, no, sino explicar lo que la Biblia dice, ¿no? Estar sujetos a la revelación bíblica. Y este espíritu cada día nos guía, pero ¿cómo nos guía? No como una inspiración mística, sino a través de las escrituras. En la medida que conozco la escritura, el espíritu me guía. En la medida que no conozco la escritura, me guío por otras cosas que hoy guían a la gente, ¿no? Los influencers del YouTube o las series o los libros o los amigos o las modas, ¿no? Pero también hay una tercera expresión en la Biblia. Dijimos que Dios es luz. Cristo dijo, yo soy la luz. Pero también el Señor dijo, acá vamos a ir a Mateo, que hay algo más que también es la luz. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tenemos para la tercera foto ahí. Las chicas están allá. ¿Ya te durmieron o no? La tercera foto. Bueno, una ciudad asentada sobre un monte. Yo encontré eso, es San Marino en Italia. Es uno de los países más pequeños del mundo. Está todo en una colina, ¿ven? Es una ciudad. ¿Cómo podemos hacer para ocultarla? No podemos poner una pancarta ahí para taparla, ¿no es cierto? Una nube podría ser un poquito, algunas partes. Difícil de ocultar. ¿En qué sentido la iglesia es la luz del mundo? En el sentido de que refleja la luz de Dios, así como la luna refleja la luz del sol. Nadie puede seguir a Cristo sin formar parte de la iglesia. Cuando uno cree, inmediatamente es puesto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No existe el cristiano solitario. Me acuerdo que el año pasado, creo que fue, sí, que fui a hablar ahí a Tinogasta y después vi una mujer hablarme y me decía, yo creo en Dios y amo a Cristo, pero odio a todas las iglesias, me dijo. A los católicos, a los evangélicos, a los mormones, odiaba a todos. Entonces yo le digo, bueno, pero no existe, digo, una persona que ame a Dios y no ame a los hijos de Dios, ¿no? El Espíritu de verdad lo guiará a congregarse, como dice también Hebreos, no dejando de congregarnos. Dios no es solitario. Esto es muy interesante. Dios no es una persona solitaria. Porque a algunos nos gusta la soledad, más que a otros, ¿no? Pero Dios no es solitario. Porque ya mismo en su esencia es una familia. Porque es el padre y el hijo. Es una relación familiar. Me acuerdo cuando vino Osmar que dijo, no es, digamos, el jefe y el empleado, ¿no? O no es el presidente y el ministro. No es una relación política, comercial, es una relación familiar, padre, hijo. Así que Dios ya es una familia y Dios habita en una familia. Desde que Cristo se fue al cielo, la iglesia es la encargada de iluminar este mundo. Qué responsabilidad, ¿verdad? Porque Cristo ya no está presente físicamente en la tierra y nos dejó esta responsabilidad a nosotros. Y eso, como una ciudad sobre un monte, significa el baluarte de la verdad en el mundo de la mentira. En la medida en que nosotros estemos en contra de lo que se dice allá afuera, estamos bien. Ahora sí, vamos a empezar a decir lo que se dice allá afuera, vamos a dejar de alumbrar. Porque la verdad significa no decir lo que cae bien, sino
lo que es verdadero. Y la verdad se manifiesta con una conducta y también a veces con palabras y con ideas, que no son nuestras, sino que son de Dios. Como todo recién nacido necesita de los cuidados de sus padres, toda alma renacida necesita de los cuidados intensivos de la iglesia en Cristo. Por eso cuando una persona se convierte, hay un discipulado, hay algo, ¿no?, para ayudar a esa persona en sus primeros pasos, ¿no? Y después, por supuesto, reuniones también de enseñanza, de oración, de evangelización, de adoración, como en esta mañana. En la iglesia dependemos unos de otros y necesitamos el amor mutuo. Entonces vamos a ir a Juan, otra vez seguimos con Juan, en el capítulo 13, 34 y 35. Ya estamos terminando, ¿eh? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué es amar? También es, como dijimos, estar a favor y no en contra de la otra persona y también ayudarlo, pero también tenerlo en cuenta y no ignorarlo. Eso también es amar a la otra persona. Porque si hay una persona pero ese no existe o esa no existe, es una forma de no amar a esa persona, ¿no? La indiferencia es el peor de los odios. El mandamiento nuevo consiste en la medida de este amor, porque dice un mandamiento nuevo os doy, pero ya el Antiguo Testamento decía que había que amar al prójimo. ¿Pero por qué? Acá hay algo interesante, hay una nueva capacidad, porque Dios al vivir en nosotros, por el Espíritu Santo, significa que nos da una nueva capacidad para amar. Por eso también nos exige una nueva medida. Porque después también el Señor dijo en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, a los que os aborrecen y os maldicen. Es difícil esa parte, ¿no? Pero en el poder del Espíritu se puede amar a aquel que se presenta como un enemigo, aquel que nos lleva a la contra, digamos, o que no está a favor nuestro. Pero el Espíritu Santo nos permite amar. Entonces es una nueva medida. Pero también hay un nuevo ejemplo, porque dice, como yo os he amado. Y entonces ahí podemos comprender más de cómo tenemos que amar, con un amor de sacrificio. El que no da su vida por sus amigos, dice, no hay mayor amor que este, que lo habíamos aprendido en la escuela bíblica, ¿no? Hace poco, y todos lo dijeron. Dios nos amó a pesar de lo que somos y no por lo que somos. A veces digo, yo voy a amar a este porque tiene mi edad, porque piensa como yo, porque es del mismo partido político o porque le gustan las mismas cosas que a mí, ¿sí? O porque es lindo, o porque es linda, no sé, o porque es joven o porque es viejo, o por alguna condición. Dios nos amó no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. No nos amó ni por nuestra edad, ni por nuestra manera de pensar, ni por nuestro lugar, o sea, porque somos argentinos, por ejemplo, ni por nuestra educación, ni por nuestros planes, ni por nuestro carácter, ¿no? Entonces, en la medida en que manifestemos ese amor entre nosotros, también podremos ser una luz en el mundo. Amén.